que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a este especial de Semana Santa con el sonido del nuevo pacto en Cristo. Amados hermanos, hemos decidido hacer este especial de Semana Santa porque si hay un episodio crucial en la historia de la humanidad, es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. No existe otro suceso más trascendental que el ser humano no pueda tener en cuenta todos los días de su vida. Le llaman a esta la Semana Santa, como si tuviese que ser la única semana en el año para recordar el sublime sacrificio de Jesucristo. Pero nosotros creemos que no debe ser una semana santa solamente, sino un continuo recordar que la muerte y la resurrección del Señor nos dio vida y el sustento base de nuestra fe por siempre. Por esta razón, que a este estudio le pusimos un antes y después de la cruz. Porque es tan importante lo que ocurrió en la cruz, que aún los creyentes de hoy no dimensionan en su totalidad lo que allí ocurrió y tampoco conocen el propósito eterno de Dios. Y para esto vamos a comenzar este apasionante tema con una pregunta a ustedes que me están escuchando. ¿A qué vino Cristo hace más de 2000 años atrás? Estoy seguro que la respuesta de la mayoría de los que me están escuchando o de cualquier creyente es a salvarnos. Esa respuesta, mis hermanos, no era precisamente el objetivo de la llegada del Señor a este mundo. Sería muy mezquino decir que Cristo tabernaculizó con nosotros porque su objetivo era salvarnos únicamente. Amados, el salvarte a ti y a mí fue simplemente una muestra de su grandeza. Por eso no era el objetivo central de su plan, sino que es parte de este. Para entrar en el tema, los voy a invitar a que leamos lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta. Y en el versículo 17 dice lo siguiente: «Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles, como plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad para un amor fraternal y sincero. Amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la buena noticia que os fue anunciada». Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 25, en la versión cuarta de la Biblia textual. Dice en un párrafo precioso de lo que hemos leído: «sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto». Y la frase más importante en esto dice: «escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteros por amor a vosotros». Lo primero que debes saber o tener en cuenta, hermano, que la llegada de Cristo no fue para reparar el error de Adán y Eva. Dios no determinó este plan glorioso porque el hombre pecó. A Dios las acciones del hombre no lo pillan por sorpresa. Tampoco la llegada de Cristo es para reparar los errores de toda la humanidad. No, hermanos. Dios tiene un propósito y ese propósito está en Cristo.
Él te llamó para invitarte tierna y cariñosamente a sumarte a su propósito. Pero su propósito Él lo puede llevar a cabo contigo o sin ti. Alguien podría preguntarse, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué entonces creó al hombre? Amados hermanos, yo les digo sinceramente, no se metan en la mente del Señor. Dios lo hizo aún sabiendo. Es más, Dios te escogió sabiendo, a ti que me estás escuchando, que le ibas a fallar. Porque tarde o temprano, cada uno de los que me escucha, incluso yo, le hemos fallado o le vamos a fallar al Señor. Y no solo una vez. Entonces, ¿cómo se explica este comportamiento de Dios? ¿Cómo se explica por qué Dios hizo esto? Déjame darte un ejemplo simple. Si yo quiero tener un auto, voy a juntar el dinero y voy a comprar ese auto. Y sé positivamente que cuando yo me muera, no podré llevármelo a la tumba o al sepulcro. Pero sabiendo eso, igual lo voy a comprar. ¿Me vas siguiendo? Lo mismo si quiero tener una casa o si quiero tener hijos. ¿Quién de los que me está escuchando puede asegurar que su hijo el día de mañana, ese hijo que está pequeño o que está en gestación, el día de mañana no va a cometer algún crimen, por ejemplo? ¿Alguien podría anticipar eso? Yo creo que nadie. Pero aún sabiendo eso, Dios, por amor de vosotros, que es lo que dice específicamente el apóstol Pedro, por amor de vosotros lo hizo. Es decir, el Cordero fue destinado antes de la fundación del mundo. ¡Qué glorioso, hermanos! La religión por siglos ha instaurado un pensamiento hombrecéntrico, es decir, centrado en el hombre y para el hombre. Por lo que Dios, como es amor, está obligado a suplir las necesidades de estos supuestos hijos mimados. Por eso que la decepción y la frustración de la mayoría de los creyentes se basa íntegramente en que Dios no les responde sus plegarias, como si Dios estuviese obligado a cumplirlas. Es más, hermanos, como el creyente es infantil y además los líderes actuales son manipuladores, creen que con más llanto y lágrimas pueden persuadir a la voluntad de Dios. Y aquí está el problema, hermanos, porque versículos como al corazón contrito y humillado, o Dios tú no despreciarás, que es lo que dice David en el Salmo 51, versículo 17, dan pie de esto y a tratar de manipular a Dios con harto llanto. Es más, amados hermanos, yo los veo muchas veces en los servicios de internet. Oran lastimosamente por 2 a 3 minutos, pero terminan de orar y hablan normalmente como si nada. 100% manipulación. Amados, esta es la forma que usan para engañar a los infantiles y sentimentales creyentes. Y que no fuera poco con eso, que además los tratan como ovejas torpes. Pero quiero decirte algo, hermano y hermana líder. Ni a Dios, ni a este ministro los van a engañar o lo van a manipular. Debo decirte, hermano y hermana, que el Señor no está comprometido con tus problemas. Dios no se va a conmover por tu llanto, ni por tu ayuno. Dios va a operar en tu vida de acuerdo al plan que tiene para tu vida. Así sea que tú mismo lo estés fastidiando o boicoteando el plan. Pero así y todo, Dios espera que tomes las decisiones correctas para seguirlo a Él, aún en medio de la prueba. Cristo no vino a salvarte del hundimiento del Titanic que estás viviendo, pero sí puede mostrarte el salvavidas más cercano para que nades a Él y puedas salvarte. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios no está comprometido con tu crisis? Porque Dios te ve completo y terminada la obra en ti por medio de Cristo. Aunque tú hoy estés muy lejos en tu parecer de ese punto. Dios no te ha llamado a estar en crisis, hermano. Dios te ha llamado a estar en Cristo. El apóstol Pablo tiene 81 veces escrito en sus cartas la expresión en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto refleja qué posición en la vida debes caminar. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Viviendo como Cristo te está diciendo? ¿O estás en la senda de un líder o de un pastor o de una organización? En el registro del Evangelio de Juan, en el capítulo 1 nos dice, al día siguiente,
ve a Jesús que venía hacia él y dice: «He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo». Este es de quien yo dije: «Detrás de mí viene un varón que ha estado delante de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando en agua». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua, él me dijo: sobre quien vieras que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34, en la versión cuarta de la Biblia textual. Juan el Bautista, hermanos, da testimonio: «Este era primero que yo». ¿Y cómo puede ser eso posible si Jesús nació varios meses después que Juan? De hecho, se llevaban por 6 meses de diferencia. Pero Juan no está hablando de su primo Jesús de Nazaret. No, hermanos, él está dando testimonio del Hijo de Dios, el Cristo que había venido como Cordero y que sin lugar a duda era antes de que él viniese a este mundo. Por eso que Juan el Bautista conocía a Jesús visiblemente, pero al primo. Pero no conocía al Cordero de Dios. No conocía a aquel que fue inmolado o degollado antes de la fundación del mundo. Y aquí está el problema de muchos que andan, hermanos, por vista. Creen que por lo que ven o por lo que sienten, en eso ellos basan su credibilidad o su fe. Y esto no es por lo material. Esto no se trata de los panes y los peces. No se trata de los milagros, ni de la sanidad que hizo Jesús. Se trata de Cristo y el propósito eterno de Dios. Lamentablemente las congregaciones han sido criadas y doctrinadas por lo sensorial, por sentimentalismo. Necesitan sentir a Dios, y a Dios se le conoce. Y una vez que lo conoces, lo sientes. Juan nuevamente escribe, pero ahora en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, y dice: «Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado». La versión Reina Valera dice inmolado en esta parte. «Y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra». Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10, en la versión cuarta de la Biblia textual. También escribe Juan en Apocalipsis capítulo 13 diciendo: «Y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Corderito que fue degollado desde la fundación del mundo». Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, en la versión cuarta de la Biblia textual. Nota lo que dice Juan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis: «El Corderito que fue degollado desde la fundación del mundo». La sangre de Cristo estaba en el propósito de Dios antes de la fundación del mundo, hermanos. Por ello que Pablo dice: «según nos escogió en Él». ¿En quién está hablando Pablo? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Y en Hebreos el apóstol hace la siguiente declaración: «Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo». Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 en la versión cuarta de la Biblia textual. El Cordero degollado antes de la fundación del mundo estaba listo y dispuesto para morir y derramar su sangre para la limpieza de este mundo.
Por lo que los apóstoles nos confirman que Cristo no vino a morir hace 2000 años, como producto del pecado de Adán, sino que Dios, sabiendo que eso iba a pasar, dispuso en Cristo la muerte y derramamiento de la sangre de Cristo para la limpieza del pecado. Qué tremendo, ¿no, hermanos? A Dios no lo pilla desprevenido las tonteras del ser humano. Dios siempre está anticipado en todo. Ahora bien, este estudio plantea un antes y un después de la cruz, porque el ir a la cruz no es el fin del creyente, sino que el tránsito a la cruz tiene una finalidad primaria, pero el después de la cruz se hace entendiendo qué es lo que ocurrió en la misma cruz. La buena noticia no es solo la salvación. La buena noticia es Cristo, Cristo en nosotros, Cristo en medio de nosotros, Cristo guiándonos, Cristo operando, Cristo reinando por medio de nosotros. Oh, qué bendito es esto, hermanos. De allí que tampoco la iglesia surge por el fracaso del templo. La iglesia no es la medida de corrección que dispuso Dios para corregir la estupidez humana de formar religiones. No, hermanos. Un vecino por ahí me dijo, la religión es el pobre y triste intento del ser humano de privatizar la fe. Y es verdad, cada hombre en su humanidad tonta ha querido encuadrar la fe, que es Cristo, en un molde con un letrero y un lugar de reunión. Mis amados hermanos, qué torpeza es esto. Por eso que la iglesia no es un sustituto del templo. De hecho, la iglesia es antes del templo y antes del tabernáculo de Moisés. Por lo tanto, ni Cristo es el plan resultante del pecado de Adán, ni la iglesia es el plan alternativo del tabernáculo o del templo. ¿Lo vas entendiendo? Pedro da una tremenda revelación. La iglesia no solo es Cristo o la expresión visible de su cuerpo, como ya hemos estado aprendiendo en los primeros episodios de esta cuarta temporada, sino que además de esta gloriosa revelación, Pablo nos quiere llevar más a profundidad con esa revelación al decirnos que la iglesia estaba en Cristo escondida a la semejanza de la mujer que estaba en el hombre. Leamos la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Miren lo que nos dice el apóstol. Por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los esposos deben amar a sus esposas, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno odió jamás a su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dice el apóstol, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por eso también vosotros, por ambas partes, que cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. Efesios capítulo 5, versículo 24 al 33, en la versión cuarta de la Biblia textual. ¿Estás entendiendo esto, hermanos? ¿Estás comprendiendo la dimensión de lo que el apóstol está escribiendo? Si bien Pablo está hablando de cómo debe ser el matrimonio, y la orden es tanto para el esposo como para la esposa, pero ahí mismo él está comparando el matrimonio como la unión, y ojo, dice unión, no relación, sino que la unión de Cristo con la iglesia. Y por eso que comenzamos esta temporada hablando de la iglesia, qué es, qué hace y cómo evangeliza. Porque para entender el bendito sacrificio, usted debe situarse correctamente en la revelación de Cristo. Así podrá apreciar la belleza, hermanos, de la revelación de cómo el Señor nos está dando un sitial único en la escena de su gloria. Cristo dio su vida por la iglesia.
¿Me escuchó esto, hermano? Cristo dio su vida por la iglesia. El cordero inmolado, el cordero degollado, derramó su sangre preciosa por la iglesia. Se entregó por ella para presentarla a ella como esposa. Note esto. Nosotros no somos una novia. No estamos en un compromiso con Cristo esperando la boda. No, hermanos. Nosotros somos la esposa, carne de su carne. Mira lo que está diciendo el apóstol. Carne de su carne, huesos de sus huesos. Y operamos como el organismo vivo que es en la tierra. La iglesia estaba en Cristo, escondida antes de la fundación del mundo. Pues así parte Pablo la revelación en esta carta a los Efesios, y la ratifica en la carta a los Colosenses y en la carta a los Corintios. Es tan potente esto, hermanos, que para Pablo fue un verdadero misterio. Y cómo no, si él está hablando de nuestra elección en el capítulo 1 de Efesios, que el misterio era que el evangelio también es para los gentiles, y no conforme con eso, da la misión de que la iglesia debe dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y para cerrar este episodio, te invito a que veamos la belleza de la pluma del apóstol, cómo ora con revelación del Señor al declararnos más cosas gloriosas de la unión entre Cristo con la iglesia. Leamos lo que dice en la carta a los Efesios en el capítulo 1, y él dice: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón o de vuestro entendimiento, como dice la Reina Valera, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza, la cual energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todo. ¡Qué tremendo, hermanos! Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, en la versión cuarta de la Biblia textual. Esta tremenda revelación, espero que tú la medites una y otra vez en lo que está hablando en Efesios Pablo. Lo leas con detención, con los ojos del entendimiento. En tu interior comiences a degustar lo que el Señor está hablando. Y te invito a que oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias de poder iniciar esta semana hablando temas tan gloriosos como la llegada de Cristo, que estaba predestinada antes de la fundación del mundo, antes que toda la creación fuera hecha. Te doy gracias, Señor, porque podemos admirar y gozarnos en las palabras que tú inspiraste, la pluma del escritor, de mi amado Pablo, para que él pudiese, Señor, registrar estas poderosas revelaciones y hoy día podamos tener la grandeza de esta revelación disponible a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque hoy día podemos tomarle el peso a la palabra, entender la profundidad de lo que tú estás enseñando, que no somos simples creyentes, que no somos simples ovejas torpes manipuladas por hombres. No, somos hijos del Dios vivo y conformamos la iglesia, el organismo vivo que tú dejaste para mostrar la gloria tuya, Señor, a este mundo. Oh, te pido, Señor, una revelación especial que abra los ojos del entendimiento, como es lo que está orando Pablo por los Efesios, para que quienes me escuchan puedan lograr entender el peso, la dimensión y de toda la grandeza de esta revelación preciosa, que tú no solo viniste a salvarnos, sino que además, Señor, viniste a establecer un propósito, y en ese propósito estaba incluida la iglesia.
Qué privilegio, Señor, tenemos hoy día y te agradezco por ese privilegio, porque podemos darnos cuenta de la magnitud, de la grandeza de tu gloria y de tu amor para con nosotros. Permita, Señor, que cada uno de los que están escuchando entiendan el peso de esto. Tomen conciencia que no estamos jugando a ser, Señor, iglesia los días domingos. Que no estamos jugando en esta semana entre comillas santa que le llama el mundo. No estamos jugando con un bendito sacrificio. Señor, ten misericordia de aquellos que hoy día tienen, Señor, tan superficialmente tu bendito, Señor, sacrificio. Señor, yo te pido que tú tengas misericordia de ellos. Abre sus ojos, que comiencen a entender que tu grandeza, Señor, está disponible para nosotros. Gracias, Señor, te doy por tu amado sacrificio para con nosotros y que podamos entender durante todos estos episodios que vienen a continuación, que podamos entender, Señor, lo que tiene guardado tu palabra para con nosotros. Te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando acerca del antes y después de la cruz y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Mira sus manos, mira sus pies. Tanto amor Él demostró por mí. Mira sus ojos tan llenos de amor. Su vida dio en una cruz por mí. Cristo te ama.